Vámonos, Diana. Y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Soy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Y esta adoración que vamos a cantar, la siguiente, quiero que escuches, cierres tus ojos ahí, ten intimidad ahí en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, y adora al Señor ahí donde estás. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, dile: llévame al madero, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar
Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Dile si acaso se me olvida, cántalo ahí en tu lugar, dile. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, díselo. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a llévame a la cruz. Solo ahí hay restauración, cántalo. Solo allí hay restauración. Solo allí renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo allí renuevo mi amor y llévame a la cruz, cántalo, y llévame a la cruz, y llévame a la cruz, llévame a la Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué bueno que están aquí con nosotros. Y pues seguimos aquí en Semilla, Carolina del Norte. Si tú no has tenido la oportunidad de visitarnos, bueno, pues te invitamos cuando andes por aquí. Ahorita en esta semana tuvimos que hacer el servicio a través de las redes sociales, a través de estas plataformas, por disposiciones de la Junta Directiva y por disposiciones también de otra índole. Así que si algún día andas por aquí en un horario normal, los domingos a las 2 de la tarde, que es hasta ahorita nuestro nuevo horario, pues te invitamos a que vengas aquí a la Raleigh Road 910 en Wilson, Carolina del Norte, edificio Surge, a las 2 de la tarde. Te esperamos, siéntete como en casa, siéntete como en familia, pero por lo pronto le damos la bienvenida a todos los que estén ahorita conectándose y a todos los que están sintonizando pues esta reunión que tenemos virtual, aunque sea. Esperemos que todas las cosas estén yendo bien, que en medida de lo posible, bueno, pues estén obedeciendo, resguardados. Recuerden usar tapabocas para todos lados, es también importantísimo el día de hoy, y cooperar con todo lo que las autoridades nos indican, siempre y cuando no atenten en contra de nuestras creencias, de nuestra fe. Eso sí sería catastrófico, pero por lo pronto no. Así que seamos sabios, seamos prudentes y sigamos las disposiciones y las directrices que las autoridades nos indiquen. Y bueno, pues queremos darle la bienvenida a todos los que son semillosos virtuales también, que sabemos que están en ciudades como México, que Cuernavaca, otras ciudades de Estados Unidos,
Qué bueno que están aquí con nosotros. Siéntanse cómodos, llévense sus palomitas si quieren, su refresco, su agua. Ahí, y bueno, no es lo importante es el alimento espiritual que tenemos para el día de hoy. Y este alimento espiritual es muy, muy simple, muy sencillo de entender, pero encierra muchas cosas que a nosotros como cristianos nos atañen el día de hoy. Así que, ¿por qué no empezamos dando gracias al Señor y pues diciéndole cuánto le amamos, cuánto agradecemos por la vida? Señor, te agradecemos en esta mañana por ese misterio maravilloso de la vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque sabemos que tu palabra es evidencia, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, palabras de amor, palabras de esperanza, y que el día de hoy también nosotros queremos ser ilustrados, ser iluminados y ser transformados por ellas, Señor. Gracias por cada persona que está conectada el día de hoy o cada persona que después puede escuchar este mensaje, que tu Espíritu Santo nos hable a los corazones, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues seguimos aquí con nuestro estudio, que es estamos en la carta de los Corintios, 100% auténtico. Decimos que se llama esta serie, ¿verdad? Y bueno, pues el día de hoy estamos en Primera de Corintios 1:18 al capítulo 31, y el día de hoy le llamamos así, llamados a glorificar a Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra, de cómo la compartimos, a través de lo que quiere decir la palabra de Dios. Y bueno, pues empezamos con el versículo 18, que dice ahí: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El siguiente versículo: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo último: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué maravillosa porción de la Escritura. Y si nos ponemos un poquito en contexto, aquí habíamos hablado de Pablo. Bueno, pues escribe esta carta a esta iglesia de Corinto, esta iglesia que fundó en su segundo viaje misionero. Y pues ahí en Corintio sucedían muchas cosas. Era un centro de negocios muy grande, y por su misma situación de ser griegos, pues ellos buscaban mucho la sabiduría de los hombres. Se cree que había más de 50 tipos de ideología que rondaban ahí, que estaban por ahí y que se juntaban a discernir la inmensidad de la vida, la inmensidad del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pablo se da cuenta que ninguno de estos mensajes que se predicaban ahí, que se compartían ahí, ninguno de ellos era para salvación. Él estaba convencido que el único mensaje de salvación
era el mensaje de la cruz. Y aquí, relacionándolo un poco con la identidad de todos nosotros como iglesia, bueno, pues no solo es importante quiénes somos como hijos de Dios. Esto lo vimos la semana pasada. Es importante saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos como cristianos el día de hoy. Y yo creo que también es importante saber como cuerpo en Cristo cuál es nuestra meta, qué es la clave, qué es lo que tenemos que hacer, y como cuerpo en Cristo, qué tenemos que hacer, ya sea aquí en la iglesia, ya sea por separado en nuestras casas, en nuestra familia. No quiere decir que el día de hoy ninguno de nosotros no tengamos ningún problema. Claro que tenemos problemas y seguimos enfrentando lo mismo que el mundo está enfrentando, esta pandemia, la crisis tal vez monetaria, económica, pero tenemos una esperanza maravillosa que es Dios. Y yo creo que esto nos da una esperanza adicional. Y yo creo que el día de hoy hay algo que el enemigo está tratando de meter, inclusive en nuestra forma de pensar. Y esto es lo que nosotros no debemos de decir acerca de lo que creemos. Es decir, hay tanta falta de interpretación bíblica el día de hoy sana, y me refiero a que hemos malinterpretado la palabra de Dios muchas veces. Bueno, espero que aquí en nuestra iglesia no haya sucedido ni ocurrido eso, pero hay muchos lugares en donde se ha trastocado, en donde se ha dado una falsa esperanza a este mensaje que el día de hoy Pablo está mencionando, que es el mensaje de la cruz. Y aquí empieza en el versículo 18 diciendo, porque la palabra, en griego la palabra quiere decir el logos, y se traduce como el mensaje de la palabra. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Es decir, las cosas que son espirituales no pueden ser discernidas por ninguna forma de sabiduría humana, no puede ser discernida por gente que no conoce de Dios. Y obviamente que por las gentes que el día de hoy decimos, y no quiero usar este término como un término despectivo, la gente que es inconversa, es decir, la gente que no ha tenido la oportunidad de conocer el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, pues definitivamente no pueden entender este mensaje. Entonces por eso dicen, ¿sabes qué? Eso que me estás predicando es locura. Pero eso no es lo importante. Lo importante es qué hacemos nosotros como iglesia, realmente nuestra identidad, qué es lo que está la gente observando en nosotros. Estamos predicando verdaderamente este mensaje de la cruz. La cruz, mis amados, tiene que ser predicada el día de hoy. Ese mensaje de salvación, ese mensaje de redención. Y aquí nos habla en la segunda parte del versículo 18, dice, pero a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es poder de Dios. La cruz, mis amados, es el poder de Dios, simplemente porque es precisamente en ese lugar, en esa humillación, es donde Dios, a través de su Hijo Jesucristo, fue y entregó toda deuda que teníamos nosotros por medio del pecado. Nuestra deuda fue saldada, fue pagada. Y el día de hoy podemos entender que el poder de la cruz es maravilloso. El poder que reside en el sacrificio de Cristo es increíble. Es esa libertad que el día de hoy tú y yo tenemos. Y a veces se malentiende la libertad que tenemos en Cristo. Por gracia somos salvos, dice la palabra de Dios. Y esto no es algo que tú hayas hecho, no es algo que tú hayas pensado, sino que es un regalo que Dios nos ha dado. Y por ahí estábamos oyendo de algo que habían dicho los Rolling Stones. ¿Se acuerdan de este grupo de rock? No sé quién lo habrá dicho de ellos, seguramente fue Mick Jagger, o bueno, no sabemos, pero decía así este statement, dice, el predicador dijo, ¿sabes? Tienes al Señor a tu lado. Y yo estaba tan contento de ser informado de esto que me salté 20 semáforos en rojo en su nombre. ¿En el nombre de quién? ¿Sí? ¿En el nombre de cuál Señor?
O sea, la palabra de Dios no es una licencia para que nosotros hagamos lo que queramos, sino por el contrario, es una licencia para la libertad que nos ha dado Cristo. Sí, ya no tenemos por qué estar más sujetos a ese yugo que tenían el pueblo de Israel, que era el yugo de la ley. El día de hoy tú y yo comprendemos y sabemos que hay una gracia que nos salva el día de hoy. Y ese es el poder que Dios ha definido a través de la cruz. Ahí donde te dije, toda deuda fue pagada. La libertad de poder obrar de acuerdo a la gracia de Dios en cada una de las vidas que hemos sido y seguimos siendo transformadas el día de hoy. En el versículo 19 dice que está escrito. ¿En dónde está escrito? Bueno, pues en Isaías 29:14 dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Se refiere a quién? A esa gente que cree que tiene, digo yo y dicen en mi rancho, la neta del planeta, que creen que todo lo saben, que las filosofías son lo mejor, que la psicología nos da soluciones. Y bueno, tal vez puede dar soluciones, pero son de pensamiento humano, son momentáneas, son paliativos. La verdadera solución estriba en el sacrificio de Cristo. Y dice aquí que va a desechar la inteligencia de los entendidos. Hay sabiduría humana. Hay gente que se siente y se cree muy sabia en sus propios ojos, en su propia condición. Yo era uno de esos. Yo no quería saber nada acerca del mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque pensaba, y en el original cuando vemos acerca de esto que dice, el mensaje de locura es un mensaje tonto. El original dice es un mensaje estúpido, imbécil. Hay mucha gente que piensa así. Yo llegué a pensar eso. Hasta que no lo vives, hasta que el Espíritu Santo no te convence de esa necesidad que tienes de un Dios de amor. Hasta ese momento Dios no puede hacer nada mientras no te rindas. Ese mensaje que transforma. No podemos entender la salvación fuera de los caminos de Dios. Eso es importante. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este mundo? Dice el siguiente versículo. ¿Sí? ¿Quién es el sabio? O sea, aquí nos está describiendo tres clases de personas y nos habla de acuerdo a esa época, ¿no? ¿Quién es el sabio? O sea, ¿quién es? En este contexto de Corinto había muchos filósofos, mucha gente que tenía muchas ideologías, que le gustaba filosofar, y ese era uno. ¿Quién es el escriba? Y bueno, pues aquí les está hablando directamente a aquellos que eran los teólogos, los judaizantes o los judíos de esa época. ¿Y dónde está el que sabe discutir de este mundo? Aquí está hablando de los griegos. O sea, de la gente común que trataba de buscar las cuestiones o las interrogativas de este mundo, las preguntas para este mundo. Tú y yo tenemos preguntas, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando todo esto termine? ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿A dónde vamos a ir? Todas esas preguntas que hemos tenido alguna vez. Pero aquí la respuesta está en la pregunta. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Eso es lo que pasó cuando Dios envió a su Hijo a redimir, a rescatar al mundo, a recuperar a este mundo que estaba perdido. Envía a su Hijo a redimir a la humanidad a través del sacrificio en la cruz. Y ahí toda la sabiduría del mundo, toda la filosofía, nada podía hacer en contra de esto. Ninguna sabiduría del mundo nos puede dar respuesta acerca del sacrificio de Cristo. Porque la sabiduría de Dios, el mundo, por no haber conocido a Dios, por la sabiduría, porque en la sabiduría de Dios, el mundo, por no haber conocido a Dios, por la sabiduría, fíjense, o sea, la sabiduría del hombre, la sabiduría del mundo es muy débil, es muy, sí, endeble. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Andamos buscando respuestas donde no debemos.
Andamos tratando de buscar explicaciones en este mundo. Bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo lo otro? Pero la realidad es que cuando no conocemos a Dios, no entendemos su soberanía, no entendemos su voluntad. Pero, ¿cuál es la única manera de conocer a Dios? ¿Cómo a Dios le agradó salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. No por locos predicadores, por la locura de la predicación. Porque el día de hoy hay muchos predicadores que te tratan de dar soluciones y los 10 pasos para tener mejores finanzas y los 3 pasos para ser un mejor esposo y los 8 pasos para no sé qué más. Pero la respuesta está en la palabra de Dios, en la locura de la predicación. ¿Qué es la locura de la predicación? Presentar el evangelio tal y como es. Si el día de hoy yo no te digo al final de todo esto que hay buenas noticias, que Jesucristo vino a esta tierra a morir en una cruz para darte la esperanza de vida eterna, y que sabes qué, que Él, para comprobarlo, para comprobar su amor y reafirmar nuestra esperanza, resucitó al tercer día para darnos la esperanza de la vida eterna. En vano estamos aquí platicando. Sí, a Dios le agradó salvar a los creyentes. A Dios le sigue agradando salvar a los creyentes. ¿Por medio de qué? De esta locura de la predicación. Aquí Pablo no está diciendo, fíjense qué elocuente soy. Fíjense qué bueno soy. Fui ilustrado con el mejor maestro. Pablo no está diciendo esto. Aquí lo que está predicando Pablo es ese mensaje que Cristo le había enseñado. Porque los judíos piden señales. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas señales? ¿Sí? ¿Sabes qué? El Mesías que venga y que tome el trono para que podamos vivir una vida correspondiente a eso, que nos saque de la bota que estamos viviendo aquí en contra de Roma. Eso no es. Y los griegos, dice aquí, buscan sabiduría. Los griegos disertaban y se juntaban para ver qué ideología era la mejor. Y eso nunca pudo solucionar el problema de la humanidad. Y ya no sé si lo dije, pero lo dije hace rato. O sea, ninguna persona fue salvada por Sófocles o por Eurípides o por Platón o por ninguno de los filósofos que estaban ahí, Sócrates. Ellos buscaban la sabiduría, no la redención y la salvación. Nada, ninguna filosofía humana te va a resolver el problema que tenemos aquí adentro, la falta de ese Dios de amor. Y aquí en el versículo 23 dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el fundamento de la palabra, mis amados. Si tú estás asistiendo a una iglesia, qué bueno, pero si no se predica la palabra de Dios, huye lo más rápido que puedas y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y vente a Semilla, hay muchas semillas alrededor del mundo, porque aquí nos gusta predicar la palabra de Dios. Y a muchas otras iglesias también. Hay muchas iglesias con sana doctrina, no iglesias que te venden falsas esperanzas de que tú vas a estar mejor si haces esto, si haces lo otro. ¿Sabes qué? Lo que el Señor nos demanda es que seamos humildes delante de Él, que nos rindamos delante de Él, que decimos, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquel que me amó, aquel que me salvó, aquel que fue a la cruz por mí, aquel que me redimió de mis pecados. Ese es el Cristo que predicamos el día de hoy. Ese es el fundamento de la palabra de Dios. Y es el fundamento de la salvación, que para los judíos en su época representaba tropezadero. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que que fue crucificado y que fue muerto de la forma más humillante sea el Salvador de este mundo? De lo vil y de lo menospreciado, de lo que no era para la gente. De ahí escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los entendidos. Es ese Cristo que predicamos, el que tropieza a mucha gente,
El que te dice, no, no puedo creer eso, pues ese es tu problema, no el mío. Yo le pido al Señor y que la obra del Espíritu Santo se cumpla en tu vida. Y de repente también me dice aquí a los gentiles, es que locura. Tanto a los religiosos como a los no religiosos, pues les costaba trabajo aceptar. ¿Cómo un hombre muerto colgado ahí pudiera ser un Dios que me iba a salvar? ¿Cómo podría ser esto? Alguien colgado en una cruz. Porque eso era lo que Cristo era para ellos, era lo que representaba. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, el poder de Dios. Estoy en el versículo 24. Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Aquellos que de alguna u otra manera hemos aceptado el llamado de Dios, ¿sí? Todo lo demás de la humanidad no está excluida en esto. Todo mundo hemos sido invitados. Y ahí está ese versículo fabuloso, maravilloso, que muchos de nosotros conocemos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo más maravilloso es que Dios no envió a su Hijo a juzgar a nadie, sino a que todos fuésemos salvados por Él, dice el siguiente versículo. Ese es el Cristo que predicamos nosotros. Así, judíos como griegos. ¿A qué significa? A los judíos, los religiosos del tiempo, y los gentiles, es decir, los que pues no tenían ninguna religión. ¿Quién es Cristo? Pues Cristo representa el poder de Dios. Lo que el Señor hizo en esa cruz fue expiar, es decir, lavar, limpiar, quitar el pecado del mundo, haciendo lo posible para que el Espíritu Santo pudiera convencernos y pudiera exhibir su poder en nuestra vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando se presenta la cruz de Cristo, lo único que el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, hace es exhibe. ¿Cuál es el poder de la cruz? El poder de la cruz es convencernos que necesitamos de un Salvador. Y ahí es donde está la sabiduría de Dios. Esta sabiduría que coincide o que concibe un plan de salvación, un plan perfecto de parte de Dios, de perdonar a los hombres que hemos sido culpables y que al mismo tiempo Él ha querido justificarnos y Él se glorifica a través de su justicia, a través de la justicia que ha sido Jesucristo en nuestras vidas. Ese es el plan más sabio que el día de hoy yo puedo conocer. El plan perfecto de Dios, el más notable de todos los tiempos. Ese es el plan perfecto de Dios. Porque la insensatez de Dios no es más sabio que los hombres, ¿sí? Lo más vano que Dios pueda tener, lo más insensato, si es que hubiera algo insensato de parte de Dios, ¿sabes qué es lo que resulta? Es mucho más sabio que cualquiera de nosotros, los que estamos en este mundo, o de los que se creen sabios el día de hoy. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que los hombres consideran débil. Esa cruz de Cristo que ha sido rechazada por muchos. Esa cruz que no representa más que un símbolo más. Eso para mucha gente representa debilidad. Pero ¿sabes qué? Para Dios es poder. Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y aquí Pablo nos exhorta, dice, miren hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mi amado, si tú compartes, si tú predicas cerca de tu casa, si tú le predicas a tu familia, la predicación de la cruz va a confundir a aquellos que se sientan sabios. No
temas, no tengas ese temor de predicar a Cristo crucificado. Esa cruz resulta en vidas cambiadas, como la mía, como la de millones de personas el día de hoy. Nadie ni nada puede hacer lo que hace la cruz de Cristo. Nadie puede dar ese cambio. Y más adelante te dice ahí, de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Aunque la cruz se vea como una cuestión débil, la cruz dividió la humanidad. La cruz dividió a esta tierra en dos. Eso es increíble. Eso es maravilloso. Dios puede usar lo que es nada en sí para hacer algo. Todo lo que Él hace a partir de la nada es posible. Muchos de nosotros lo hemos experimentado en nuestra vida misma. ¿Sabes, mi amado? Un día esa obra que Dios comenzó a través de Cristo, Él la va a completar. Y tenemos que tener esa esperanza. En el versículo 29 dice, para que ninguna carne, para que nadie, ninguna persona, ningún esfuerzo humano ande presumiendo o se jacte en su presencia. Yo no puedo ordenarle a Dios. Yo he visto predicadores que el día de hoy están compartiendo, ordenándole a Dios. Dios, te ordenamos que hagas esto. ¿Quiénes somos nosotros para ordenarle a Dios? Eso es una jactancia espantosa. Ninguna presencia, ninguna carne, más bien dicho, se jacte frente a su presencia. Pero de Él proviene lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Hay un gran plan que Dios ya formuló, que está mucho más allá de cualquier sabiduría humana, de cualquier sabiduría del mundo. En Cristo Jesús, en virtud de la cruz, lo que Él hizo ahí. Después dice ahí que el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría y justificación y santificación y redención. Todo esto, todas estas palabras que vemos aquí, ha sido posible por la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz significa que la cruz debe ser siempre, y Él debe ser siempre el objeto de nuestra fe. El Señor te puede dar sabiduría, el Señor te justifica, el Señor cada día en su voluntad quiere santificarnos. El Señor nos ha redimido a través de la cruz, para que como está escrito, dice Pablo en el versículo 31, ahí en Jeremías 9:23 viene, de ahí lo sacó Pablo, el que se gloría, o sea, si tú quieres el día de hoy presumir de algo, gloríese en el Señor. El que quiera presumir el día de hoy de algo, permítele que se jacte, pero en el Señor. Que reconozca quién es Dios y no en lo que el hombre dice. El día de hoy tenemos que estar con las antenitas bien levantadas. Como dice el pastor Hermosillo, les mandamos un fuerte abrazo a Elcita y al pastor Heriberto Hermosillo. Hasta allá donde están, con mucho amor, estamos orando. Yo creo que es importantísimo que la gloria que hoy reconocemos de parte de Dios no se compara para nada con la gloria que ha de venir, que es la eternidad. Esa eternidad que Cristo nos permite. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte el día de hoy, Padre. Queremos agradecerte porque hoy sabemos y hoy conocemos, Padre, que tú tienes algo especial, algo maravilloso para tu iglesia, Señor. Que tu mensaje el día de hoy es un mensaje entendible para nosotros los que te conocemos, pero para los que no te conocen es locura, Señor. Hoy te pido, Señor, que esta locura
del Evangelio, la locura de la cruz, llegue a los corazones y que puedan entender cuál es el propósito por el cual enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz, Señor. Que todas esas bendiciones que tú has enviado a través del Señor Jesús sean reales en cada vida el día de hoy. Que el día de hoy, si tenemos de qué gloriarnos, Señor, que nos gloriemos en la obra que tú has hecho en nuestras vidas a través de la palabra. Gracias, Padre. Te bendecimos, te amamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Así sea. Amén. Saludos a todos. Les mandamos un abrazo, un fuerte abrazo desde Semilla, Carolina. Que Dios me los bendiga. Nos vemos por aquí la siguiente semana.